cielo, refugio y hogar. Mi alma susurra al verte pasar. Madre de Dios, escucha mi voz, llévame a Él en tu santo amor. Madre de Dios, estrella y farol, guía mi paso hacia su calor. Sostienen el mundo al rezar, un río de gracia que sabe sanar, camino de fe que lleva hasta Él, un puente divino en tu ser fiel, rosa de amor del jardín celestial, enséñame a amar como tú, sin igual. Escucha mi voz, llévame a Él en tu santo amor. Madre de Dios, estrella y farol, guía mi paso hacia su calor. Eres consuelo del alma herida, esperanza viva en cada vida. Tu corazón puro y radiante es la llama eterna que nunca se apague. Dios Yapa, Dios Choripa, Dios Espíritu Santo Paso Tiempo, Cristiano Más y Yaikuna, Hayaikus un chic programanchik en sintonía con Dios, en sintonía con nuestro santo del día. Kunankaikus Kanchik 25 de mayo. Kunan puncha Yarikus Kanchik suma santun chikta. A ver, pita Yarikus Kanchik. Hayaikus un chic. Kai santun chikpa vidan Hawaikuita. San Beda el Venerable. Chaitayaykuchkanchikuna 25 de mayo. Nació alrededor del año 672 en Northumbria, una región del norte de Inglaterra donde el cristianismo aún crecía entre pueblos marcados por antiguas costumbres paganas, conflictos tribales y constantes luchas políticas. Era un tiempo difícil, pero también una época en la que muchos santos y misioneros trabajaban para sembrar la fe en aquellas tierras. Maimanta Chay Camuanchi Kay Santo, Inglaterra la Omanta. Chay Northumbria, Sutichangas Hayactachan, año 672, siglo XVII. Chaypis, Chayactacunapi Casjara, costumbres paganas, conflictos tribales entre tribus, Llaqtachakuna taxa llaqtachakuna pelea yasjaku chaypi y kasjatagriki sufrimiento kay llaqta okupi yachasqanpipas. No se conocen con certeza muchos detalles de su familia, pero la tradición afirma que siendo todavía muy pequeño fue confiado al monasterio benedictino de Wentbund Yarrow. Tenía apenas 7 años. Aquello no significaba abandono, sino una entrega a Dios, algo considerado entonces un gran honor cristiano. Chaypi ni kuyawachkanchik, pues haykuna 7 años kachkaspa, taita maman huykusja, kay monjes benedictinos, chay monasteriuman, imapakta huykusja, chaypi añinta estudiachimunankupaj. Chaynam wakin cristianukunaja wawachankutariki sajikunku añin yachaysapa runakunaman paykunariki añin educación tajuykunankupa. Desde niño, Beda mostró una inteligencia poco común y una profunda inclinación hacia la oración. Mientras otros niños corrían por los campos, soñaban con armas, guerras, él encontraba la alegría escuchando los salmos, aprendiendo la Sagrada Escritura y contemplando el silencio del monasterio. Wakin warmachakunapas pasas hachayman, kaina estudiakuj, y chaypispay, sumaqta oracionta ruraita hayarimusja, Santa Bibliatapas liikamusja,
gustaykusqa chay monasteriopi upallalla kasqanku chayta. Y chaymi upallalla kaspariki Dios ninchikta uyarikunchik. Wasinchikpi a veces bulla kakuchkan musicawanpas, televisiónwanpas imapan. Y chayriki mana kanchu anin concentración. Desde niño conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación. Uyarikunchik 2 Timoteo 3:15. Taxa chanmanta aresichik Santa Biblia, Sagrada Escritura, Dios pasiminta, chaypim tarinkichik sabiduría, sumaq yachayta, hanak pachaman apasugnikita, nispa San Pablo kay kartachanwan, yuyay kachimuanchik illapallanchikta. Chayta uyarispayakunan, promesa kusunchik Santa Biblia hawaykuyta, porque chaypim tarikuchkanchik sabiduría, Dios payachachikuynin. Warmanchikunatapas leikachisunchik Santa Biblia, libro chantapas Bibliata rantichaykusunchik, hinaspaya mandarusunchik colegio mampas, porque secundaria peja Bibliata liichkanku. Chaymi si warmachay kachkan secundaria, hinaptinja Biblia chanta rantiroy sumaq Bibliata. Chayta hawaykunja iskay kimsa clase nisqallanchik pipas, profesor tapas tapukuykuchun ima citakunata leyikunanpaqpas. Kachkanmi kay tiempo mes de María, leiyachkanchik, estudiayachkanchik mamanchik Virgen María Manta. Chaypi kachkan Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 26, chaymanta puni suma mamanchik Virgen María Manta rimay kullawachkanchik. Santa Biblia yachay kachillawachkanchik. Chaykunata yachachisunchik kuyasqaykuna. Los monjes seguían la regla de San Benito de Nurcia, basado en la oración, la obediencia, el trabajo y la vida comunitaria. El pequeño Beda aprendió pronto el valor de la disciplina espiritual, el silencio interior, la humildad, el estudio constante, la liturgia diaria. A ver, estudiakuna, catequistas yapallanchik, kainatas yachakuna, kaywawan, taxa chanmanta puni yacharamusqa disciplina espiritual. Imataj chay ñuqanchik riki horariowanmi imatapas junta chinanchik. Santa Misa hamuyninchikpas kachkaniki disciplina mana faltakamunachu sapa semanapi. Kachkanta oración rurananchik hatarikuspa riki, chay kachkan disciplina horario risakunapaqpas, llamkanapaqpas, mikunapaqpas siempre kanan horario. Chaytariki respetaykuna, hinaspa ayllunchikwanpas tupaykuna mikuyurapas. Silencio interior, chay silenciotas maskaykuna, Dios ninchikta uyarinapaq maypipas. Oración taruraspa purinanchik riki. Humildad, suma kay humildad qhispichisqa santukunapa vidampi. El estudio constante, kaywan mariki anin inteligente estudiakusqa mana huk punchawllachu, sapa punchaw estudiakullasqa. Liturgia diaria, sumaq oración qhispichina Santa Misa rurana, participana sapa punchawriki. Con el tiempo los monjes comenzaron a notar algo especial en aquel niño silencioso, upayachayas kaywan mariki kausayaj. Tenía una memoria extraordinaria y una gran facilidad para comprender las escrituras. Pero lo más admirable no era su inteligencia, sino su humildad. Nunca buscaba sobresalir ni recibir elogios. Kainata pay helja chaykamun jepachanmaña hatun España, kainata ni kuyawanchik. Mi mayor alegría siempre fue aprender, enseñar y escribir. Ñuqapa kusikuyniqa ni kullawachkanchik kay San Beda yachaymi, chaymanta yachachi y qillqay, Dios manta qillqay. Chaymi kusichiwan añañinta nispa kay santunchik qillqa chaykamun kay vidampi. Y chaymi wakin monjikunapas qhawasqaku riki payta sumaq yachaysapa kasqanta, anin yachachikuq kasqanta, pero admiración si kasqaku paypa kasqa humildad. Sumaqllataña yachaspapas manas pay alabakuqchu, humildawan yachachikuq, humildawan kawsalla.
Beda vivió precisamente estudiando porque amaba a Dios, amaba más a Dios cuanto más lo conocía. Imaginas Dios ninchikta risisja, más takuyasja, risisja, más takuyasja, estudiasja Dios manta, y naspa más taspaita kuyasja chay estudion, porque Dios tarisi kunchik, mairagya Dios resinancheja kakuchkan, vidanchiguampas tukuy punchao estudias papas Dios tajariki manam jaiparusuncho, pai imagina kasjantapas, tum pachayatam yecha y kuchkanchik, pero santo kuna kaina estudian, Dios tajaipai kuchkan, imagina kasjanta, kuya ikuchkan mastata Dios ninchiktapas. Y chaymi siñujanchik resichkanchik kay Santa Biblia, kay historia sagrada, vidas de santos, yachachkanchik mastariki Dios ninchikmantapas, porque santo kunata pitaj santo yachin, Dios miki, Espíritu Santo, dones, frutos, carismas, Espíritu Santo, santo yachin, santo unchikunata. Iglesia riki huk fábrica hina kachkan chayman chayaykunchik ñujanchik materia prima hinatin riki pitaq ñujanchikta sumaq ruraruanchik Dios pachurinkunata Espíritu Santo kikin Dios riki. Durante su juventud también sufrió pruebas. En una ocasión una epidemia azotó el monasterio y murieron numerosos monjes. La tradición cuenta que durante cierto tiempo solamente quedaron vivos el abad y el joven Beda para cantar el oficio divino. Aquella experiencia fortaleció aún más su fe y su perseverancia. Chayaramusjas kainariki epidemia onjuy chaylaktaman y monjikuna suañukuyta hallakaykamusjaku achkachka monjikunariki huk monasterio pekachkanko más de 30. Y chaysi wañurusjaku achkachka monjikuna quedarusjaku causaspa chay jefe, abad, superior y kay joven Beda yuyarisjanchik inaspancos paikunariki oración tarurakusjaku iskay chayankuna achkachka monjimanta wañurullasjaku achkata yapallanku y chaysi kaypipas riki ñinin masta kallpan chakurusja Diosninchik agradecimiento ampay kausallasja. Salmo 90, 12. A ver, enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Chay salmo Dios ninchik tajaya kuykuchkan, salmista ñojanchikpa salmotaya, resakuykusonchik, kainata nikuchkan. Enséñanos a calcular nuestros años. Yachay kachillawaiko, haikawata yachanaikutapas, kausanaikuta. Chaymi ñojaikuriki, añin son Juan alabasaiki con nispa kay salmo yuyayka chillawachkanchik imanin michay ñujanchik yacharuchuan hayka tiempo kay pachapi kawsananchik tapas wañunanchik cerkariki sumaqta alistakuykuchuan vidanchik tapas confesakuykuchuan hinaspa Dioninchikta masta kuyaykuchuan pero ñujanchik kawsananchik wañujunariki wañujina kawsakunanchik Dios ninchikpa graciampi chaytaya hayakusunchik llapallanchik. Con el paso de los años San Beda el Venerable creció dentro del ambiente silencioso, disciplinado del monasterio de Jarró. Aquellas paredes de piedra no eran para él una prisión, sino un lugar donde el alma podía encontrarse con Dios. Chay monasterio pikachkanriki wasikuna rurasja, kaina rumiwan, sumaq wasikuna, celdas. Chaypi carcelpi hinariki kawsayachkanku monjikunaja porque mana lluqsispa, chaypi llamkaspa, resakuspa, y chaypis pay yachasja Dios ninchikwan tupayta. Y chaypaqmi monjikunariki pasayanko religiosukuna convento mampas, monasterio mampas, imapaqtaq Dios wan tupayta munaspa, Dios ta yupay chanankupaq, Dios ta kusichinankupak. Hampas munaspaykiqa pasawaqmi monasterioman religioso kanaykipaq, monje kanaykipaq, monjapas kanaykipaq, religiosapas kanaykipaq, porque chaypim kachkan sumaq oración.
sumak estudio, llamkaypas añañin, kayna rimanakuypas, yanapanakuypas, yachachinakuypas, takiypas, liturgia santa misapas jespikamun sumakllaña, monjikunapa wasinkupiqa monasteriopiqa, takinkupas riki sumak paykunapa takinqa kakuchkan añañin, chaykunata yuyarikuchkanchik kay vidanta yuyarispa. Kaypim kay santunchik apakusqa vidampi San Benitopa yachachisqanta, regla de San Benito, chayta benedictikunariki jespichillarqa, kaypini kuyawachkanchik San Benito yachachisqanta, chayta riki uyariyasqa pay santunchikpas, chayta juntachisqa. Nada se antepone a la obra de Dios. Manam ñuqanchikqa imatapas churachuanchu Dios pañawpaqninmanqa, Dios ragmi primero kachkan. Por eso el centro de la vida monástica era la liturgia. Varias veces al día las campanas reunían a los monjes para cantar los salmos, escuchar la palabra de Dios. Beda amaba profundamente aquellos momentos. El canto gregoriano, las lecturas de la Biblia, el silencio del templo alimentaban su alma. Monjekunariki tutamanta moración ninkuta rurakunku, chaupi punchaupas, tardi champas, tutaikuktapas, puñunankupakpas, huñunakuykunku, campanatas tukakuykunku, genaspa maimantapas monjekunariki, yoksirimunku llamkasjankumanta apurau yamaña, huñunakuykunku iglesiapi, chaypi takikunku, oración tarurakunku, sumakta. Chayna kawsakullachu ñuqanchikpas almanchikriki kusisqa kakunman Dios ninchikta kaynata yupaychaspanja. Colosenses 3:16, Santa Biblia. Permanezcan en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Hankunapia kachun Dios pasimin llapa anin chanioh Dios ninchikpa kay riqueza pamashanchik. Nispa Santa Biblia pasuyay kachiyawachkanchik. Chaymi ñuqanchik piwantaq kawsananchik Jesuninchikwan paypa yachachiwasqanchikwan maypi kaspapas riki kawsakunanchik. Uno de los lugares más importantes del monasterio era el escritorium, la sala donde los monjes copiaban manuscritos a mano. Allí se preservaban libros antiguos en una época donde cada texto debía copiarse cuidadosamente, letra por letra. Beda observaba fascinado aquel trabajo paciente. Los monjes utilizaban plumas, tinta, pergaminos, preparados artesanalmente. Un pequeño error podía arruinar páginas enteras. Aquella labor enseñaba paciencia, concentración, humildad. Kuesqaykuna, kay monjenchikunapa, kay religiosukunapa llamkayninmi admiración pajkachkan y kusikunchik imayna iglesianchik ukupi paykuna llamkallarqaku Bibliakunata copiaspa, libruchakunata copiaspa, libros espirituales kayna santukunapa vidantapas monjekunas qillqamullasqaku chay wasinkupi kasqariki sutichan escritorium. Chaymanta chayaykamuanchik kay misanchikunapas escritorio en España kunanriki sutichanchik, chay monasteriopis kasqariki kayna mesakuna, monjekuna llamkanankupaq, chay tintatapas preparaykuspankus sumaqllataña qillqamusqaku, pacienciawan, oracionwan, añin concentracionwan, manariki kanancho error, porque error karuspa malograrunki liu uhakunatariki. Llamkallasqaku sumaqllataña kay monjenchikuna chaytan pay admiracionwan qhawasqa, imayna chay compañeronkuna monjekuna llamkallasqaku sumaq pacienciawan kay librukunata qillqamuspanku cristiano masinchikunaman chayachinankupaq. Chaypim kaykunata qillqallasqaku. A ver, comentarios bíblicos, explicaciones de la Biblia, tratados científicos, ciencia nisqanchikunata paspita qillqamurqaku. Monjekuna miki, himnos, homilías, vidas de santo, textos históricos, llapa textukunata riki, textos literarios, manam kay Biblia yatacho qillqamusqaku, manam libros espirituales nisqallanchiktacho qillqamusqaku ciencia manta, huk cursukunamantapas literatura,
obras literarias chaykunatapas paykuna qillqamullasqaku kayna guardaspanko lispanko yachachimunanchikpa ñuqanchikpas riki chayta riqsiykuspaqa paykunapa llamkasqankutam tariykusqanchik. San Gregorio Magno enseñaba paypa sitantapas qillqasqantapas yuyariykusunchik. La verdadera ciencia está unida a la humildad. Añin yachayqa, añin cienciaqa huñusqa kachkan humildad. Chaymi kay santunchik kayna añin llamkaq kaspapas humildawan kawsakullasqa. A los 19 años fue ordenado diácono, algo poco común por su juventud, señal de la gran confianza que la iglesia tenía en él. Más tarde, a los 30 años, recibió la ordenación sacerdotal. 19 años kachkaspan, jovenchaya, diácono kayman chayarullasqa. Paykunariki superiorinkuna hawasqa ñinta kay joventa, hinaspariki apurallamaña ordenamusqaku diácono kananpaq, servikuq kananpaq. Como sacerdote dedicó gran parte de su tiempo a enseñar. Muchos discípulos acudían a escucharlo porque explicaba las escrituras con claridad y profundidad. Sumaqtas pay yachachikuyaq Santa Biblia manta, chaypiriki pay yachachillasqa, kay monjikunamanpas jovenkunariki chay kamurqa monasterio manja, y payriki profesor yachachillasqa sumaqta explicaspa kay jovenkunaman. Chaymi rikurimusqa discípulos paypa discipulunkuna, y paykunaña kayta niykullawachkanchik santunchikmanta. Era un hombre que unía admirablemente ciencia y virtud. Paymi karqa añin yachachikuq ciencia chaywan y además virtud, valores. Chaynan profesor kunapiqa hawaykuyta munachkanchik añin yachayninta y añin valor kunata, virtud kunata. Chanaya yachachikuqkuna ejemploan yachaykachisunchik, warmakunatapas yachay kay yachay añin chaskinankupaq, vidanchikpas añinta hawanankupaq y atun ejemplo kananpaq. Lucas 14:11 chaypipas que suninchikpa niwasqanchikta yuyariykusunchik. El que se humilla será enaltecido. Pipas kayna humillakuqa, kayna qhispichisqam kanja, ojarisqam kanja, altuman niykullawachkanchik kikin Jesús. Con los años, San Beda el Venerable se convirtió en uno de los hombres más sabios de toda Europa. Sin embargo, nunca salió en busca de la fama. Fue la fama la que llegó hasta él, atraída por su inteligencia, santidad y amor a la verdad. Desde su monasterio comenzó a escribir obras que transformarían la cultura cristiana medieval. Sus superiores y discípulos comprendieron que Dios le había concedido un don extraordinario para enseñar y conservar la memoria de la iglesia. Chaypimpay, chayagaykamusqa, chay tiempo iglesianchikpi, añin sabiduría. Espíritu Santo manta mañakuyasunchik chay sabiduría. Yanapaykuchkun Papa León Tapas kunanriki, payam kamuyachkan, iglesianchikpi, tayna Diosninchikpa kay yachay husqanwan. Chaynam kay santunchik monasterio manta pune qillqaramusqa achka libruchakunata, yachachikuykunata, riyaspanku kay monjikunapas wakin cristianukunapas admiracionwan kasqaku y kusikusqaku hinaspa nisqaku Diosmi añin kay regalukunata kay don huykun payman ñuqanchik yanapawananchikpaq nispa. Chaymi payriki qillqarurasqa kay Inglaterra llaqta masinkupaq historia de la iglesia kayna sutiyuqta, historia eclesiástica Gentes Aglorum, imaninanda chay latín piriki kachkan paypa qillqamusqa. Y chaymi historia de la iglesia para los hombres, para las gentes niykullawachkanchik ingleses nispariki qillqaramusqa pay kay libro chata llaqta masinkunapaq imayna iglesianchiktapas paykuna riqsinankupaq. En este libro narró cómo el evangelio llegó a Inglaterra, las conversiones de reyes, pueblos, las luchas de los misioneros
y el crecimiento de la iglesia entre los anglosajones. Sumaqtariki hey haramusqa imayna kay Jesús payacha chikuinin llaqtan mancheas hanmanta kayna reykunatapas valorarankupaq llaqta masinkunatapas añinta hawanankupaq porque mana facillachu taytanchikpa simin apayqa evangelización rurayqa chaykunata sumaqta hey haramusqa paykuna agradecimientuwan y iglesianchikta añin resinankupa. Acuérdate de los días antiguos, considera los años de generación en generación. Deuteronomio 32:7. Chay citatapas ni kuyawachkanchik, kay santunchik imaynas ñuqanchik, valorana, kayna punta runakunapa llamka yasqanta. Valorana kanariki agradecikuq runa, graciasta huykusunchik, kay iñiyninchik chayachikuqkunata, chayachimuqkunata, kay predikakuqkunata, punta añin llamkaqkunata, agradecimientuwan kawsallasunchik, chaykunata sumaq santunchik, yachay kachillawachkanchik cristiano masillaykuna, chayna kachkan virtud de la gratitud, chayta yuyarikunchik kunanpas kay programanchik takamapas, porque kay punchawkuna radio takamanpas yuyarichkanchik ñanja rimaykunata, insultukunata, kayna punta llamkaqkunatapas, iglesiapi llamkaqkunatapas, kayna política nisqanchikpi llamkaqkunatapas, a veces mana agradecikunchikcho, más bien juzgachkanchik, ñanqakunata mana yachaspa rimachkanchik, o ñanqakunatapas uyarichkanchik. Chaymi kay santunchik ni kuyawachkanchik, ñuqanchikqa kananchikmi agradecikuq, agradecikusunchik, kanan gratitud, porque llapallanchikmi chaskiykunchik, yachachikuykunata, imachanchiktapas siempre mujuykullawachkanchik, tayta mamanchik, abuelonchik, tatara abuelo, autoridadkunapas punta llamkaqkuna, paykunam esfuerzoan riki llaqtanchikpipas añinkunata qhispirichirqa, chaymi agradecimientuwan kawsananchik, porque runakunaqa kayna añin llamkaqkunatapas pisichichuwanmi, wahachichuwanmi, wañuymanpas apachuwanmi. Chaymi recomendación kay santupa niwasqanchik, agradecikusunchik iglesianchikta, kay autoridadkunatapas agradecikusunchik iglesianchik ruraqkunatapas añin llamkaqkunata. Chaymi a veces piensanchik politikukunapa vidanpipas y hankuna llaqta masillaykuna, machuchakuna, payachakuna, hankuna yuyarikusunchik año de los 80, 90, imaynata kawsallarqanchik. Chaymi a veces tristezaban, llakikuywan uyarinchik, runakunapa rimasqanta, porque kawsallanchik a veces mana agradecikuspa. Por ejemplo, un ejemplo takay entre paréntesis, porque santonchik yachachiwanchik añin agradecikuq kanata, y yachachina runakunatapas agradecido, kay agradecimientuwan kawsanankupaq. Yuyarikusunchik kuyasqaykuna. Año de los 90, Wahaypi llakipi kawsallarqanchik terrorismo kupi, yuyarinchik chayta, ñuqapas Julkamarka llaqtamanta hamuni, chaypim kakurqa cuartel militar, chaypim llaqta masiykunapas chinkallarqa, kayna terrorismupa chinkachisqa, tiyuykunapas kunankama wakinqa mana tarisqa, wakin chinkasqa, o ankunapas kayna huérfanos, chaykunapi taksa kaspa hawarqani imayna karqa hatun sufrimiento, mana wasipipas puñurqanchikcho, manchakuywan, ni estudiopas karqa añincho, concentración karqacho, daño psicológico riki wawakunapaqpas lliwpaq chayaykamurqa, porque hawarqanchik wañuqkunata, rarunchikpipas wañuchirqakupas, runa masinchikunata, llaqta masinchikunata, autoridadkunata, chay autoridadkunapas añin llamkaqa chinkaykurqa riki, kayna terrorismo kupi, sufrimiento kakullarqa, y pitaq chayta controlaykurqa presidente Fujimori, paymi controlarurqa riki, equivocakuspampas, manañinta ruraspampas, pero paymi controlaykurqa chaykunata, y chaymi wakin runakunaqa rimallanchik mana añintapas
kay presidente Fujimori wañukullañan paytapas Diosninchik yapan pachaykuchun pantas hankunata wakintaqa riki mana ñintataqmi ruraykamurqa, pero runakunaqa manan perfectuchu kanchik riki, siempre equivocakunchik. Entonces paymi kay sufrimentutapas yanapaykullawarqanchik anin hawka kayman chayananchikpaq. Chayta ñuqanchik yuyarispa risakusunchik paypa almanpaq, liu politikukunapa almanpaqpas Diosninchik ya paykunapaqpas salvacionta huykuchun, porque ñuqanchikqa risakunanchik liupaqmi, mana llamkaqpaqpas risakunanchik. Pero paymi hawka kayta tariykachimurqa llaqtanchikunapi visitaykamuwarqanchiktaq paypas hawaykuwarqanchik, hinaspa riki colegionchiktapas, escuelanchiktapas, postanchiktapas, electrificación yakuchatapas chayachimuwarqanchik, y chaymanta punin kunankamapas wakin llaqtapiqa junqasqa kanchik ima rurayninchikpipas. Y paytaqmi kayna sachachakuna tarpunanchikpaqpas chayachimuwarqanchik simillakunatapas, paytaqmi mikuykunatapas chayachimuwarqanchik, chaypi llamkaspa kayna comunidadwanpas alimentuchapas kananpaqpas. Y chaykunata ruraykurqa pay, y qoyqichantiktapas riki paytaqmi kunankama churaykamurqa un sol nisqanchikta, reforma económica, política y constitución chaykunata riki ruraykuspa riki llamkaykamullarqa. Y ñuqanchik riki graciasta huna chaykunawan, porque wakinqa pisichinchik payta, insultakunchikpas wañusqaña payqa kachkanpas, pero mana ñintapas rimallachkanchik. Pero kay santunchik yachachiwanchik agradecikunapa, ñuqanchik cristiano runa agradecikuna payta, y añin llamkaqkunata y rezapuna paykunapaqpas, ya, y mana añin rurakunapaqpas ñuqanchik rezakunanchik lliw salvación haypanapaq, amaya chekninakusunchu kuyasqaykuna, más bien agradecimientuwan kawsallasunchik, hayakusunchik añin autoridad chayamunanchikpaqpas, porque ñuqanchik iglesiamantaqa hayakullanchik añin autoridadta, manam ñuqanchikqa ima partidutapas hatikuchkanchikchu, ñuqanchikqa riqsiku kananchik añin llamkaqta y añin llamkaq runatataq hayakullanchik chayamunanpaqpas. Importawanchikchu pipas llamkachun, pero Dios kuyaq, Dios hatikuq añin llamkaq, chaytan mañakullanchik, Diosninchik luykuchik uyarimuasunchik, hinaspariki llaqtanchiktapas añinta cuidaykullanja autoridad kunawan kuska. San Beda nos enseña a vivir agradecidos con todos los hombres que han trabajado en la evangelización, en la construcción de nuestra iglesia. Sus investigaciones en la astronomía, cronología, matemáticas, cálculos de calendario litúrgico ayudaron a perfeccionar el cálculo de la fecha de la Pascua, cuestión muy importante en la iglesia de entonces. Kaypiriki kasqa estudiumpas astronomía, cronología, y matachay tiempo hawairiki, matemática, cálculos del calendario litúrgico, ñuqanchik riki tiempo chanchik kachkan Pascua, tiempopas churasqa riki cuaresma, chaymi kachkan tiempos litúrgicos, chaykunapi llamkamullasqa kay santunchik añin fechakuna churaykamunanpaq, chaymi kachkan año Domini, año del Señor, chay calendario pipas riki pay estudiallasqa, imayna Jesuninchikpa chayamusqan yachananchikpaq, imayna historia de la iglesia añin qillqasqa kananpaq, tiempunkunatapas fechakunatapas pay qillqaykuyasqa. Y chaymanta qillqamusqataq San Agustín de Canterbury paypa vidanmantapas, San Aidan de Lindasfarne, San Cuthberto de Lindasfarne, y paykunapa vidanta riki qillqaramusqa biografía de los santos. Chaynam ñuqanchik kay santupa vidanta leispanchikpas pipa qillqasqantataq leykuchkanchik, santukunapa qillqasqanta riki paykunam yachaykachiyawachkanchik, kay santukunapa rurasqanta sunqunchikman churaspa valoraspa ñuqanchik añin cristiano qhispillananchikpaq. Chaymi San Jerónimo paypas kaynata qillqaykusqa yuyariykusunchik. Ignorar las escrituras es ignorar a Cristo. Si ñuqanchik mana Santa Escriturata haypaykusunchu, Jesuninchiktas qhipanchachkanchik. Chaymi Jesús kuyaqa Santa Bibliata
Más kaykullachkan, tradición ta más kaykullachkan, porque Dios ninchikpa, kay simen haypas hanchik manam Biblia yapichu kachkan, santo kunapa willakuyninpi kachkan, Dios pa yachachikuyninja, chaykunatas ñujanchik yacharina, mana jepanchaspa, porque jepancharusunchik kay mensaje kunata, pitata jepanchachkanchik, kiken Jesusta, porque payme santo kunatapas riki kallpanchamun, anin kayman chayachimun. Kaymi huk discípulo, San Bedapa discípulo, kaynata ni kullawachkanchik. Era dulce en el hablar, profundo en el enseñar y santo en el vivir. Paymi sumasumaqta miskichata rimaykamun, añañinta yachaykachillawanchik y santidapitaq kawsallachkan nispa discípulunkuna kay santunchikmanta rimaykamuanchik. Chaymi kusikuywan kunan punchaw San Bedata kay oracionwanpas chay kachinchik kusikuywan payayana paykuasunchik ñujanchikpas chayna añin yachachikuq kanapaq, añin miskichata yachachikunapaq y añin yachachikuytataq ya miskichawanpas yachachinariki sumaqta Diosmanta kaqta chejap kaqta y santidapitaq kawsallananchik yachachisqanchikman hina kikinchik puniriki kallpanchakuna kayna consejo husqanchiktapas kikinchikparaqmi chay consejo riki kachkan, kikinchikraqmi chayta junta chinanchik, chayta kay discipulunkuna hawallasqa kay santunchikpa vidampi. Mientras las obras de San Beda el Venerable comenzaban a difundirse por Inglaterra y otras regiones de Europa, él seguía viviendo con la misma sencillez de siempre dentro del monasterio de Jarró. Muchos hombres habían buscado reconocimiento, viajes, cargos importantes en la iglesia, pero Beda prefería permanecer en el silencio de la vida monástica, convencido de que la verdadera grandeza no consiste en ser admirado, sino en ser fiel a Dios. Kuyasqaykuna, payriki yachaykachiwanchik imayna fidelidad kanan Dios ninchik hatikunanchik, porque bautismope prometikurjanchik, confirmacionpe prometikurjanchik, matrimoniope prometikurjankichik Dios hatinata, Dios yuyarinata, pero chamaypitaq chay kachkan promesakuna chinkarushkancho. Chaymi kay santunchik yachachiwachkanchik añin fidelidad kananpaq promesanchikuna cumplinanchikpaq. Y chaymi nikuyawachkanchik pay kasqariki un hombre paciente, sereno, humilde, amable con los jóvenes, obediente a sus superiores, profundamente enamorado de la santa liturgia. Yanata ñujanchikpas respitillasunchik, vidanchikpe kuyasqaykuna. Hay quienes buscan el conocimiento por curiosidad, otros por vanidad y otros para edificar a los demás. Solo estos últimos obran con caridad. Runakuna chayaykamunchik menispani kuyawachkanchik San Bernardo de Claraval, imayna kayna yachaysapa kaspankupas riki yachayachkanku por vanidad, por soberbia, por curiosidad. Pero santukunaqa yachayninwan runakunata yanapamullaskan, chaymi añin sabiduría, añin sabio runa nispani kuyawachkanchik. Y kay santunchik explicaраmusqa imamanta Evangelios, Hechos de los Apóstoles, cartas de San Pablo, Apocalipsis, Génesis y otros libros bíblicos, explicando con claridad el mensaje de Dios. Chaykunata tariruyachuan santunchikpa explicación ninta, sumasumaq paypa explicakusqan kachkan libro kunamanta, Biblia kunamanta. Los años pasaron lentamente en el monasterio, y San Beda el Venerable llegó a la ancianidad, rodeado del respeto y cariño de sus discípulos. Pairiki, chay monasterio pillam kallaspa, machu yara muisjaña, chaymi cuerpullampas riki, kaina debilitación manchayasja, pero sonjochansi, almachansi, kalpasapa kakullasja. Aún enfermo seguía participando en la oración litúrgica y continuaba trabajando en su escritorio. Para él, el estudio de la palabra de Dios no era una obligación pesada, sino una alegría profunda. Chayta yachayasunchik yapaq llamkaqkuna, chaypi llamkallaspansi pay, manas kaina obligación tajinachu jespichillaq, más bien si kusiko chay llamkaspa, qillqaspa, estudiaspa, kusikuywan rurayasqa chayta, mana obligación ancho, porque ñuqanchikqa llamkanchik a veces obligasqa riki. Haqchasqa, controlasqa, hinaspa rurachkanchik ima rurayninchiktapas.
Pero paya chichiwanchi kusikuiwan llamkaita porque Dios ta kusichinchik chay llamkayninchikwan. Y chaynas machuchaña manaña ichitañapas atishacho, pero llamkayaksi, oración hayakurjako riki jovenkuna monjikuna, chaymampas riki tanuachakuykuspa, anillamanta ichispa, pasayasja oración rurajpas, manariki nirjacho payja ñuqa machunam kani manañam risakamusaqñachu nispacho, más bien pasasja riki oración ruraj manaña ichita atichkaspampas. Cuando el anciano maestro, ya muy débil, seguía dictando frases mientras los discípulos escribían profundamente y apresuradamente, en un momento uno de ellos le dijo: «Maestro, aún queda una frase por escribir». Beda respondió: «Chaypis, pairiki manañas qillqayta atisqañachu, hinaspansi dictas haña, discipulunkunaman paykunariki kayna papelchata, maskaspansi escribikuqku kay santunchikpa frasinkunata». Y chaypis pay kaynachata qillqaramusqa, qillqashkaspa ni kusqa, ya está terminado. Tukuruniñam lliw qillqayta nispa pay rimaykamusqa. Entonces el santo contestó: «Sí, todo está consumado. Lliwtañam ruraruni nispa». Aquellas palabras recuerdan las pronunciadas por Cristo en la cruz. Luego pidió que lo colocaran en el suelo de su celda mirando hacia el lugar donde acostumbraba rezar. Comenzó a cantar: «Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo». Mientras pronunciaba la última palabra, entregó pacíficamente su alma a Dios el 25 de mayo del año 735, un día como hoy. Él murió rezando a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Sumaq paypa kawsaynin wañukuyninpas San Beda el Venerable. Payayana paykullawasunchik anin cristiano kayninchikpi y kay oración antukuykusonchik. Oh glorioso San Beda, maestro de sabiduría y humildad, servidor de Cristo, enséñanos a amar las sagradas escrituras y a buscar siempre la verdad con corazón sincero. Alcánzanos la gracia de unir ciencia y fe, inteligencia, humildad, trabajo y oración. Ayuda a los estudiantes, profesores, maestros, a todos los catequistas, a todos los misioneros, a todos los que enseñan, para que tengan esa sabiduría, esa dulzura en la enseñanza. Yapatipa, Dios pa bendiciones, Dios Yapa, Dios Churipa, Dios Espíritu Santo pa su timpi, Tupanakama, Cristiano Masiliaikuna. Desde Pedro hasta hoy ha pasado.